Lo primero de todo, muchas gracias por haber querido estar presente en Surcos. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y para nosotros es todo un privilegio poder contar con su presencia en nuestro programa. Muchas gracias, el placer es mío poder estar hoy aquí con ustedes y charlar un poco de lo que tanto me gusta, ¿no? Que es la agricultura y la ganadería. ¿En qué momento se encuentra hoy en día el agricultor y el ganadero? En primer lugar, en un momento complicado en razón de la situación climatológica. Esto para empezar, hoy estaba almorzando con una serie de agricultores y hablábamos precisamente de la carencia de lluvia, ¿verdad? Pero es que el problema es que estamos en un cambio climático y estamos viviendo las consecuencias de ese cambio climático. En España hay una carencia de unos 6.000 metros cúbicos de agua y además estamos viviendo pues, lo que usted en estos momentos comentamos, ¿no? Por una parte la sequía, por otra parte las temperaturas. Entonces, consecuencia, pues evidentemente la situación es complicada. Por una parte la productividad de las tierras y por otra parte en ganadería, que es otro mundo, pero muy ligado a este, pues con otros problemas no menos importantes. Tema de antibióticos, el tema de resistencias. O sea, es un mundo muy complicado en el cual hay que tomar una serie de decisiones para cambiar ciertas coordenadas de actuación. O sea, resumiendo, mundo muy complicado. Y a todo ello hay que añadirle un hecho que para mí es relevante, y es que el consumidor, ya sé que todos somos consumidores, pero hablo del consumidor que está alejado del mundo rural, que no quiere, no sabe o no puede valorar adecuadamente el esfuerzo, la dedicación y el riesgo que corre el agricultor y corre el ganadero en su actividad profesional. Y no paga lo que ha de pagar por lo que estos producen. Yo siempre digo, cuando voy por el mundo, que la gente más importante somos los agricultores y los ganaderos, porque generamos alimento. Podemos ir descalzos, podemos ir desnudos, pero no podemos dejar de comer. Y esto es una cosa que la sociedad todavía no ha asumido. El esfuerzo que el sector primario tiene que hacer para que el consumidor sepa esto todavía es mucho, ¿o es más el consumidor el que tiene que prestar atención al agricultor, al ganadero? Yo creo que son los poderes públicos, en primer lugar, los que han de desarrollar unas campañas de concienciación realmente potentes, que han de venir unidas a campañas de los medios, de los sindicatos y del propio sector. Obviamente, es un esfuerzo, digamos, coordinado e integral, pero fundamental. Si no, desde luego estamos perdidos, eso lo tengo claro. Eso si nos centramos en la sociedad. Si ya nos centramos en el sector, lo que está claro es que hoy las reglas del juego para el agricultor han cambiado. Ya no tiene que estar tan pendiente de cómo le va la cosecha, ¿no?, a su vecino. Ahora hay que pensar más globalmente. Claro. ¿Qué mensaje se le puede dar al agricultor que todavía dice que no entiende esto? Hay que decirle que el agricultor la dificultad la tiene en el mercado. Yo siempre digo que el dinero no está en la explotación. En la explotación está la sangre, el sudor, el trabajo y el sufrimiento. Y el dinero está en el mercado. Luego, donde hemos de ir es al mercado. Y donde he de ir yo es al mercado de la forma más racional posible para que me paguen lo mejor posible lo que yo hago seguro bien. Eso es lo que hay que decir al agricultor. Y por supuesto, y usted me permitirá, los agentes sociales han de profesionalizarse muchísimo más y defender la labor empresarial del agricultor y el ganadero. Y eso también es un déficit que, por ejemplo, Francia no tiene, pero nosotros sí. Y eso es importante, muy importante. Uno de los asuntos que más incertidumbre están generando ahora mismo en el sector agrario y ya fuera de España, a nivel de la Unión Europea, es todo el tema del Brexit. ¿Cómo cree que va a afectar desde el punto de vista económico al sector agrario? Vamos a ver, yo primero no estoy totalmente seguro de que Brexit llegue a término. Eso para empezar. En segundo lugar, no sé si llega a término qué tipo de Brexit será. Es decir, hay que ver a qué acuerdos llegamos. Evidentemente, para mí, desde mi punto de vista, el problema del Brexit, más que económico, es un problema psicológico. Es decir, la Unión Europea, que hasta ahora había sido un ente potente y unido, de golpe se produce una dehiscencia, ¿verdad? Y esta pues podría llevar a otras y podría llevar a debilitar a la propia Unión Europea. Yo soy muy europeísta, enormemente europeísta, y siempre digo que para Europa sería muy bueno, o serían muy buenas dos cosas. Una, formar de verdad a los Estados Unidos de Europa, y segundo, que quien mandara fuera Bruselas. Esto nos solucionaría muchísimos problemas. Y yo siempre pongo el ejemplo de la agricultura y la ganadería estadounidense. Evidentemente hay estados, pero obviamente el concepto de país impera sobre todos los demás. Yo que he vivido bastantes años por allá, pues siempre hago la broma, ¿no? Cuando tú llegas a Texas, todo el mundo habla de Texas, Texas, y tú le dices a un texano, tú eres texano, y dice, no, perdón, yo soy americano y además texano.
Este es el concepto que luego naturalmente pivota sobre todo la actividad y se refleja en la agricultura y la ganadería. Y esto a nosotros nos beneficiaría muchísimo. Y el Brexit lo que hace pues es debilitar este concepto global que es tan fundamental y tan necesario. Desde este punto de vista sí lo veo negativo, muy negativo. Punto de vista del mercado, pues hombre, claro, es un mercado, perdemos una parte de este mercado, pero nosotros estamos abriéndonos a otros mercados, ¿sabe usted? O sea, esto lo veo más compensable a medio plazo. El daño psicológico que hace y el daño moral que hace, este lo veo más difícilmente recuperable. Ya se está empezando a negociar la PAC más allá del año 2021 sí. Y se está teniendo muy en cuenta también, entre comillas, siempre lo que pueda ocurrir con el tema del Brexit. ¿Cómo cree que va a ser el futuro de esta PAC? Sí, esa es una pregunta sumamente inteligente y sumamente difícil. Vamos a ver, el Brexit dejó un agujero enorme, ¿vale? De bastantes miles de millones, 3.500. La pregunta es, ¿se va a llenar este agujero? Si es sí, lo tendrán que llenar los demás. Por lo tanto, habremos de pagar más. Si es no, debilitamos la PAC. Por lo tanto, mi opinión es que se va a llenar el hueco y tenemos que aportar más, evidentemente. También es verdad que parte lo podemos compensar si hacemos un acuerdo adecuado con Inglaterra o con el Reino Unido, porque yo todavía quiero ver qué pasa con Escocia y qué pasa con Irlanda. Cuidado, que no es tan sencillo esto, porque claro, ellos mismos tienen bastantes problemas ahí. Pero en cualquier caso es verdad que se genera de entrada un agujero importante de dinero que de alguna forma o habrá que llenarle con el bolsillo de los demás o habrá que dejarle sin llenar y perjudicará mucho a la propia PAC. Si hablamos ya de esta PAC, nos olvidamos de la parte presupuestaria, que es fundamental, pero bueno, obviando esa parte, ¿cómo debería ser esta PAC? Hacer más hincapié en el tema del desarrollo rural, el tema del greening, ¿cómo tiene que ser? Vamos, yo creo que la PAC, como dice su nombre, es una política agraria común, pero no tiene nada de común, ese es el problema. Y además tenemos otro problema adicional, y es que cada vez se racionaliza más y se renacionaliza más. Y esta renacionalización para mí no es nada positiva, porque evidentemente cuando se renacionaliza significa que los presupuestos nacionales han de atender lo que no atiende presupuestariamente el resto de la PAC, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que la PAC debería volver a profesionalizarse mucho más, ir a la realidad. Pues claro, no olvidemos que la PAC nace cuando nace la Comunidad Económica Europea, de 3 países grandes y 3 pequeños, para evitar futuros conflictos bélicos dentro de Europa. Y en aquel momento, la importancia de la agricultura y la ganadería es muy superior a la de ahora, económicamente hablando, con unas interacciones que luego se desarrollan, pero en una situación totalmente diferente a la actual. Y lo que hay que hacer es actualizarlo de verdad, fijar unos objetivos comunes, primer gran problema, y a partir de ahí fijar una política coherente con esos objetivos comunes. Y esto no se hace. Con lo cual, claro, pues tenemos un montón de problemas tremendos. Lo estábamos hablando en el almuerzo, ¿no? La gente que adquiere superficie sin ninguna rentabilidad real para los cupos, así es difícil de funcionar. Esta mentalidad no corresponde al siglo XXI, desde mi punto de vista por lo menos. Son muchos también los profesionales agrarios que se decantan por la eliminación de la PAC y por conseguir precios justos. ¿Este objetivo se va a poder alcanzar? Se debería de poder. Yo siempre he defendido esto, exactamente esto he defendido. Es decir, yo siempre he defendido la idea, si me permite usted, de que lo que tienen que estar en el campo son grandes profesionales, con unas estructuras competitivas y ir a un mercado que de verdad pague lo que se produce. Esas ayudas que se reciben benefician a mucha gente, benefician en de pato, que no son profesionales de las ayudas, que es otra historia, ¿no? Y entonces esto perjudica a los que realmente son profesionales. Sí, yo sería partidario, efectivamente, de eliminar esas ayudas, de crear otro tipo de ayudas de tipo social y de fomentar un mercado basado en los justiprecios. Eso sería lo razonable. Lo que pasa es, claro, esto vende muy mal, porque un porcentaje elevadísimo de votantes no son ni agricultores ni ganaderos. Y usted sabe, igual que yo, con todo los respetos se ha dicho, que la clase política, uno de los objetivos prioritarios que tiene es el de mantenerse. Y lo consigue a través de los votos. Por lo tanto, lo que busca son votos. Y entonces ya estamos en la dicotomía de intereses. Pero sí, yo estoy de acuerdo con usted en que sería una medida muy adecuada a aplicar, sí.
Hablando de precios que no son justos y que no se ajustan a los costes de producción que los agricultores y ganaderos tienen, vamos a hablar del tema de lo que está pasando con el mercado lácteo. En el tema del sector vacuno, desde el 31 de marzo del año 2015 finalizan las cuotas y tras esta finalización son muchas las explotaciones que han tenido que cerrar porque no son viables. ¿Qué futuro se presenta para estos ganaderos? Bueno, en primer lugar, tengamos claro que la cuota era una potestad de comercializar, no de producir. Y usted podía producir lo que quería, pero la cuota le protegía frente a un mercado y cuando usted producía por encima de la cuota, pues pagaba una penalización. Yo siempre dije, y está escrito por ahí 20.000 veces, que la cuota era fundamental para España. Es verdad, la fijamos mal en su día, muy mal. Cuando se fijó la cuota, nosotros producíamos 7 millones de toneladas y la fijamos en 5,5 millones. Evidentemente fue un error de base que hemos pagado muy caro. Pero después ha pasado lo que tenía que pasar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que aquellas regiones de la Unión Europea que tienen unas condiciones mejores para producir, agroclimáticamente hablando, pues se habían preparado. Y evidentemente han producido más y nosotros que no tenemos esas condiciones no podemos competir. ¿Está claro? Y entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues obviamente que los precios en general han bajado, que era lo que tenía que pasar, exactamente lo que tenía que pasar, porque no hay una política de mercado. Y entonces, obvio, yo que no puedo ser competitivo por la razón de mi territorio, por razón de las condiciones climáticas, pues entonces no puedo competir. Y si me ponen un precio que está muy por encima, muy por debajo, perdón, de mis costes, es imposible sobrevivir. Y eso es lo que ha ocurrido, sencillamente. Y por otra parte, ¿qué ocurre? Que evidentemente los que marcan las pautas del mercado, que no son los ganaderos y no son las industrias, pues obviamente se nutren de un mercado excedentario. Y eso les permite actuar a unos precios que le da rendimiento a su propio eslabón, como es natural, porque no tenemos escala de valor y porque tenemos la política adecuada. Ya está. Y por lo tanto, obvio lo que ha pasado. ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues mire usted, que para poder sobrevivir tenemos que estar actuando a unos costes reales realmente bajos. Cuando hablo de bajo estoy hablando de 28, 29, 30 céntimos, ¿verdad? Rogar a Dios que nos paguen esto, rogar a Dios que el mercado no siga descendiendo su consumo, que lo está. Probablemente este año cerraremos con menos de 70 litros reales de leche líquida por persona y año, y que todo esto me permita sobrevivir. ¿Qué ha hecho el ganadero? Pues el ganadero no hace contabilidad analítica. Sencillamente ve si cubre los costes variables y dice, oye, mientras cubro los costes variables sobrevivo, ¿no? Sobrevivo, claro, hasta que se me agota, ¿verdad?, la base, y entonces cuando tengo que renovar no puedo, cuando tengo que actualizarme no puedo y tengo que cerrar. Y entonces yo hace muchos años ya publiqué que en España no quedaría más de 10.000 ganaderos. Y le aseguro a usted que no van a quedar más. Y cuando yo lo dije, había 70.000. Y claro, haga usted números, vea usted qué producen, cuáles son las estructuras, cuál es la rentabilidad por unidad técnica de trabajo, cómo es la aplicación de última tecnología. No pueden. Hoy estamos hablando de los tractores, ¿no? El tema de los tractores es un tema muy parecido, que al final, claro, mire, el dinero es sin misericordia. No tiene ni cabeza ni corazón, tiene piernas y se va donde es rentable, punto. Estamos en Castilla y León, en esta comunidad, concretamente en la provincia de Soria. El tema de moda y al mismo tiempo muy polémico es la superexplotación de Novierca, es esa macrogranja de vacuno que se supone que se va a instalar allí. ¿Estamos a favor o en contra de este tipo de instalaciones? ¿Son viables realmente? Pues mire usted, yo me voy a Estados Unidos y veo que hay explotaciones bastante más grandes que la de Soria. Creo que he contestado a su pregunta. Es decir, usted me dirá, hombre, es un problema. Claro, pero usted puede poner a puerta al campo. Es decir, si yo tengo un capital, si yo tengo una capacidad, si yo voy a aplicar la economía de escalas y voy a ser más eficiente y eficaz que usted, pues mire usted, señora, o fijamos unas reglas del juego, o si dejamos las reglas del mercado, evidentemente, entonces usted me dirá, bueno, es que esta es macroexplotación, se puede cargar muchas explotaciones. Cuidado, España es altamente deficitaria en leche, para empezar. Segundo, la pregunta es muy distinta. Seguiré siendo competitivo porque el que esté una macroexplotación ahí, que tiene mucho más riesgo sanitario, un montón de cosas. Pero quiero decirle que no mezclemos churras con merinas.
Lo que me tengo que preocupar es de ser yo rentable. Y la de 20.000 vacas, que haga lo que pueda. Si en el mercado falta leche, es verdad, nosotros ha bajado el consumo de una forma terrible. Nosotros llegamos a un momento determinado a consumir 9,5 millones de toneladas, ahora estamos consumiendo 8,2. Pero producimos 7. Es decir, que nicho hay. El problema es si somos... Entonces, ¿qué nos está pasando? Pues mire usted, que estamos mirando al otro y diciendo, este tío va a ser más competitivo que yo, y eso es lo que me da miedo. ¿Vale? O sea, no tenemos que temer con que esta instalación vaya a hacer que el resto de instalaciones cercanas de granjas pequeñas tengan que cerrar. ¿Por qué? Si soy rentable, ¿quién me va a obligar a cerrar? Pues si hay mercado, si nosotros falta leche, nos falta mucha leche. Otra cosa que usted me diga, hombre, es que ella será tan rentable, o será tan eficiente y tan eficaz, pues sea usted eficiente y eficaz. La explotación pequeña, aceptablemente pequeña, tiene defensas potentísimas frente a ella. Mucho menos riesgo sanitario, ¿de acuerdo? Más capacidad de explotar el potencial genético de sus vacas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que aquí en este país tenemos siempre envidia y miedo, y así se hace pocas cosas. Yo siempre digo que lo que hay que tener es optimismo y ganas de trabajar. Y entonces preocupémonos de lo nuestro y no de lo demás. Entonces esta campaña yo personalmente no la entiendo mucho, ¿sabe usted? Oigo todas las partes, escucho a todo el mundo, pero yo personalmente no lo entiendo mucho, personalmente. Seguimos hablando del tema lácteo, pero ahora nos cambiamos al ovino. Castilla y León produce el 70% de la leche de oveja del total nacional. ¿Qué tiene más futuro en este momento? ¿El ovino ligero, el ovino de leche, o el ovino pesado? Yo diría que el ovino de leche. Yo creo que el ovino de leche, igual que el caprino de leche, tiene un futuro espectacular desde mi punto de vista, siempre y cuando el ganadero se introduzca digamos, en la cadena, asuma valor añadido y llegue lo más cerca posible del mercado. Y llegue a través de la calidad y del reconocimiento de la calidad a través de la dominación acorde, a través de las marcas, a través de todos los instrumentos que tiene para hacer valer su producto. Pero yo creo que tanto el vino de leche como el caprino de leche tienen un futuro positivo en este país. Estoy totalmente convencido. Y mire usted, tengo ganaderos, tengo amigos, clientes, ganaderos, tanto en ovino como en caprino, que yendo al queso, yendo a la comercialización correcta de este queso, a través del interproveedor, etcétera, se defienden francamente bien. Ahora, eso sí, hay que trabajar mucho, claro, que es la otra parte de la historia, claro. Ese es el otro problema. Claro. El tema del futuro de las razas autóctonas. En Castilla y León en ovino tenemos 3, la churra, la castellana y la hojalada. ¿Qué futuro espera a las razas autóctonas? Vamos a ver, ese es un tema súper delicado, ¿verdad? Porque hay mucha emoción en él y mucho sentimiento. Yo digo que una base animal tiene futuro cuando es capaz de ser rentable. Entonces, todo el mundo sabemos lo que produce una churra o una castellana frente a un alacón, o una guasi o una asaf. El tema es, la calidad que nos da será adecuadamente retribuida para poder garantizar su futuro. Es decir, si no hay futuro económico, la raza no tiene un futuro. Obviamente, podemos construir un banco, un zoológico, lo que usted quiera para mantenerla. Pero yo, ganadero, si a mí, por la leche de mi churra y por el chazo, me pagan casi igual que si tengo una leche de aguasi, de asaf, de alacón, y por el lechazo me pagan prácticamente lo mismo, mire usted, yo como empresario tendré un animal de 300, 350, 500 litros de venta en una de tiempo frente a uno de 80, 100 o 150. Ahora bien, si me pagan la calidad diferenciada y me la pagan con la diferenciación adecuada, probablemente tendré la autóctona que está adaptada al terreno, etcétera, etcétera. Es un problema económico, al fin y a la postre. Y usted me dirá, bueno, pues lo estudiamos de otra forma, Carlos. Vamos a darles ayudas correspondientes para que puedan sobrevivir. ¿De acuerdo? Si la sociedad está conforme, yo encantado, porque evidentemente es un patrimonio que no deberíamos de perder. Pero no olvidemos, y lo digo yo siempre, una frase muy cruel, y es que el dinero no tiene ni mente, el dinero no tiene corazón, ¿vale? El dinero tiene patas y cabeza, y va allá donde es rentable. Y eso es lo que ocurre. Vamos a ir ya terminando, nos quedan 2 preguntitas solo. Por favor. ¿Qué le parece la labor que está desarrollando la ministra de Agricultura?
Bueno, yo tengo especial debilidad por la ministra. En primer lugar, porque es agrónomo, evidentemente. En segundo lugar, fue alumna en nuestra escuela. Y yo creo que es una persona enormemente capaz, con unos enormes conocimientos. Pero también creo que, desgraciadamente, en nuestro país, el MAPAMA, como se llama ahora, no tiene el poder político que debería de tener. Y no lo tiene porque la sociedad no reconoce la importancia logística y estratégica que tiene el sector agrario y ganadero. ¿Sabe usted? O sea, yo creo que tenemos una gran ministra, sin ninguna duda, tenemos una persona hiper preparada, pero el ministerio no tiene el poder que debía tener, con lo cual ella no puede llevar a término todo lo que podría llevar y que su capacidad le permitiría llevar por no tener el poder. Yo por esto muchas veces he dicho, y se me ha interpretado muy mal, que nosotros no deberíamos tener un Ministerio de Agricultura. Agricultura, en el sentido amplio de la palabra, debería estar como Secretaría de Estado en Economía, porque entonces tendríamos poder. Sin duda alguna tenemos, sin duda alguna, una gran ministra. Yo creo que desde los tiempos del profesor Jaime Álamo de Espinosa no habíamos tenido una persona tan capaz como la actual ministra. Y esto, por supuesto, es una gran suerte para el sector, no cabe ninguna duda. Son muchas las críticas que llegan hacia ella porque no pone medidas eficientes, ¿no? No puede. No es que no quiera, no es que no sepa, es que no puede. Ese es el tema. Y por supuesto es criticada porque vale. En este país siempre ocurre igual, mire usted. Cuando alguien vale, se le critica. Cuando alguien no... Yo siempre recuerdo la frase de don Alfonso Guerra, ¿no? No se muevan para salir en la foto. Bueno, pues ese es el caso. Pero insisto, soy un gran defensor de la ministra y un gran admirador de ella, sin ninguna duda, sí. La última pregunta, ¿qué mensaje le podemos dar al agricultor y al ganadero que este año tiene el ánimo por los suelos y la situación es muy complicada para él? Hombre, yo le diría primero que recuerdo lo que pasó el año pasado y con eso ya se anima. Y por otra parte, no hay mal que por 100 años dure. Luego, si Dios quiere, el año que viene será bueno otra vez y recuperará lo que este año pierde. Y por supuesto que tenga muy presente que es la persona más importante de la sociedad, porque produce alimentos. Ese es el mensaje que yo le daría. Carlos, muchísimas gracias por haber querido estar hoy con nosotros. Necesitaríamos muchos más minutos para que esta entrevista fuese mucho más amplia y para nosotros ha sido un lujo contar con usted. Y para mí un placer. Cuando ustedes quieran, vendré aquí encantado para seguir coloquiando con usted. Muchas gracias. Gracias.